mucho gusto saludarte nuevamente. Buenos días. Igualmente, A tus estimado. órdenes. A ver, ¿cómo ves esta? A ver, ¿sí o no? A ver, ¿y qué es bueno, ¿cuándo se creó la tenencia que dice el subsecretario que no, que sí? Sí se creó la tenencia para, o por lo menos financiar el gobierno del el nefasto Díaz Ordaz, ¿eh? Sí, pero en realidad su creación como impuesto fue anterior a que se le concediera a México la sede olímpica. O sea que sí hay motivos para pensar que no tenía el propósito específico de apoyar la creación de las Olimpiadas, sino más bien, pues quizás después se argumentó como que serviría, pero es creado este impuesto un par de años antes de que se conceda la sede olímpica a la Ciudad de México, y también se argumentó así con el caso de los peajes en las carreteras, ¿no? Digo, finalmente pues hay que pagar impuestos, y no he conocido hasta la fecha a nadie en el mundo que disfrute de ese proceso, ¿no? Y he llegado a países de primer mundo donde los impuestos son cerca del 50%. Por ejemplo, en Bélgica es del 40.7% de los ingresos de un ciudadano, en Italia del 31%, en Francia de 29%, y en México, en relación al Producto Interno Bruto, estamos hablando de una cantidad que no supera el 12%, es decir, tenemos que pagar más impuestos. Y en alguna ocasión ya habíamos hablado de este asunto, nos guste o no nos guste, estamos en un nivel de recaudación infantil en comparación con países bien desarrollados o desarrollados. Claro, no tenemos ni remotamente los servicios que tienen en naciones desarrolladas, ¿no? O sea, pagar más impuestos por lo que recibimos, que en realidad es poco de la autoridad, sería o nos parecería a los ciudadanos injusto, pero sí tenemos que pagar más impuestos, y ahora está obligado el gobierno a hacer algo en consecuencia, porque encontró la vaca generosa que dio leche durante muchos sexenios, la encontró ya muy agotada. Estoy hablando de Petróleos Mexicanos, que ya no da exceso, margen a excesos, y ya no da impuestos como los daba antes, en donde entonces paraestatal acudía a los mercados internacionales para comprometer deuda en dólares para pagar sus impuestos. Ahora llegó el momento en donde tenemos que darle a Petróleos Mexicanos si queremos mantenerla con vida, activa y jugando un papel relevante en la economía nacional. Y han cambiado las cosas, y como me imagino que el gobierno no sabía que estaba la situación tan difícil como está, pues ahora resulta que va a tener que obtener dinero a como dé lugar, de donde se pueda, ¿no? Ya está iniciativas de cargar a Netflix, a las nuevas empresas digitales, de cargar a nuevas empresas como Uber, Capify, el Didi famoso, o sea, tratar de como dé lugar de obtener mayores ingresos, porque su compromiso de política social es muy agresiva y requiere, al igual que Pemex, de mayor recaudación. ¿Se justifica la tenencia entonces para ti? Si se vuelve, bueno, a ver, el presidente, tenemos el audio del presidente, ¿cuánto tarda? ¿Cuánto es? ¿De cuánto es la respuesta, más o menos? Si no, para responderla después de Torreblanca, ¿de cuánto tiempo? Es decir, ¿para ti se justifica si vuelve el cobro? Yo entiendo la necesidad de obtener mayores ingresos, no necesariamente tendría que ser la tenencia vehicular, o sea, podrían tener, por ejemplo, la posibilidad de cargar ya en serio el impuesto predial, que es mucho más grande en otras naciones en el mundo. En naciones desarrolladas el impuesto a la propiedad es muy importante. Tendríamos que ser más eficientes en el cobro a los grandes corporativos que con mucha facilidad obtienen beneficios fiscales aprovechando los resquicios y vacíos legales que hay en nuestro ordenamiento en materia fiscal. O sea, podríamos incorporar a los informales a que se incorporen, aunque sea de manera simbólica, a la contribución. O sea, tenemos todos que pagar un poco más de impuestos. No tendría que ser necesariamente en la tenencia, pero pues es muy fácil, ¿no? Son impuestos relativamente fáciles de cobrar, y evitamos mucha evasión y elusión fiscal, porque, por ejemplo, en el caso del IVA, la evasión fiscal, estamos hablando de 189 mil millones de pesos. Estamos hablando del impuesto sobre renta, de una evasión, según datos de la Universidad de las Américas, de unos 296 mil millones de pesos. Y te doy un dato que escuché ayer en voz de un funcionario público. Por
emisión de facturas falsas, apócrifas, falsas, es decir, que sí están simulando actividades empresariales con el único propósito que ese documento se convierta en descarga fiscal para el contribuyente. Hay una evasión de 750,000 millones de pesos, cosa que han hecho posible 8,000 empresas que se dedican a eso, a emitir facturas falsas, a cobrar un porcentaje sobre la factura emitida, lo que permite al otro contribuyente, al que cobra la factura, a evadir o eludir parte de sus responsabilidades fiscales. O sea, tiene que apretar de todos lados. Claro, si se le hace más fácil regresar la tenencia vehicular, puede hacerlo con la seguridad de que su popularidad comenzará a bajar. Sí, es lo que te iba a preguntar. Sería un costo político muy grande, ¿no? Muy grandísimo. Alto. Oye, si aquí se fue, Padres, fue el inicio de su debacle, por ejemplo, haber regresado el cobro aquí se le llamó el común, y todo el mundo le dijo, no lo hagas, no lo hagas. Digo, creo que el presidente, si lo hace, bajará, ¿crees tú entonces inmediatamente su popularidad? ¿Le afectará inmediatamente? Por supuesto que sí, y yo creo que la estrategia del presidente, si me permites una interpretación arbitraria, Luis Alberto, era: no voy a cobrar ni más impuestos ni mayores cargas impositivas. Le voy a demostrar al pueblo que los impuestos se pueden utilizar sin robárselos, en beneficio del mismo pueblo, de los servicios que se da a la ciudadanía. Una vez que yo haya demostrado que mi gobierno es un gobierno honesto, de que no se roba el dinero, entonces sí, bueno, ya dimos cuenta que sí, ahora hicimos más lana y ahora sí vamos a obtener mayores, vamos a tener que modificar la ley fiscal para obtener una reforma que dé al gobierno federal y a los gobiernos de los estados que no cargan impuestos, que no hacen un trabajo eficiente de recaudación, pues que empiecen a cobrar impuestos para que todo el mundo pueda vivir mejor. A mí me parece razonable. La tenencia tiene que ser, no pueden ser muchas otras alternativas. Me parece que la tenencia va a ser profundamente impopular. Yo creo que la gente estaría más convencida de que a los grandes ingresos hay que cagarles fuerte los impuestos, y de que hay que hacer un trabajo de recaudación más eficiente, que no fue malo, por cierto, el de la administración anterior, y yo no soy peñista, por supuesto, pero no hizo un mal trabajo el SAT en el sexenio anterior, pero se puede mejorar, ser más eficiente en el cobro, cobrar más a quienes no contribuyen, cobrar eficientemente y correctamente a las grandes empresas que tienen los despachos de fiscalistas trabajando con el propósito de eludir o evadir sus impuestos, y tratar de demostrarle a la ciudadanía que efectivamente lo que se recauda va en función de los intereses y de un vivir mejor de la ciudadanía, porque hoy pagas impuestos y aparte tienes que andar pagando los servicios a particulares, tienes que darle la propina al cartero, tienes que darle una lana a los cuates que van a desasolvar las coladeras antes de las épocas de lluvia. Entonces todo lo cobras doble, tienes que andarle dando dinero al franelero, tienes que darle al policía que da el rondín en las noches una lana para que te cuide, tienes que darle al policía de la esquina para que te cuide el negocio. Bueno, entonces, ¿para qué carambas pagas impuestos y todo lo tienes que pagar en la vía paralela? Oye, ¿y dónde están los autos chocolates, por ejemplo, también? ¿Por qué no pensar ahí? Pues sí. Es decir, también sería, si se trata de recaudar, oye, pues tienes que 7 millones de autos. ¿Cuántos tienes a nivel nacional? Sí. ¿Por ejemplo? Sí, por supuesto. Hay cantidad importante de alternativas. Recuerden que en nuestra historia no faltó un personaje de la vida pública que quería cobrar hasta por el número de ventanas que tuviera tu casa, ¿no? Y hay en el mundo ideas absurdas como cobrarle más impuestos a los que son feos o somos feos. En fin, ha habido una cantidad imbécil de ideas absurdas para recaudar más dinero. Lo que sí es cierto es que Thatcher en Inglaterra, ¿recuerdas? Un impuesto por vivir en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Que fue la que la llevó a la debacle también. O a las vacas, que porque sus flatulencias generan una contaminación y un deterioro del medio ambiente, o las heces fecales que produce su organismo. En fin, lo que sí es cierto es que tenemos que recaudar más.
tenemos que recaudar más, tenemos que recaudar mejor. Y esto ya se está dando cuenta el señor presidente, que la situación de Pemex era muchísimo más grave de lo que él llegaba a imaginar, y sabe ahora claramente que si no resuelve el asunto de Pemex, se le viene una descalificación del crédito, de la calificación crediticia a Petróleos Mexicanos, que es el inicio de un problema que lo haría pasar a la historia como un no buen presidente, que es algo que por supuesto no está dispuesto a enfrentar, no a permitir. Demos 5 opciones, no sé, alternativas para recaudar que no sea la tenencia vehicular. Autos chuecos, comercio ambulante, ¿qué más puede ser? Autos checos informales, predial en niveles de primer mundo, ese es muy importante. ¿Cómo de primer mundo? Sí, en los países desarrollados se carga en serio el impuesto a la propiedad, o sea, pagas un dineral en predial. Lo que hacemos en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, pagas cacahuates por el predial de tu casa. En otras naciones le cargan durísimo el impuesto a la propiedad. Si quieres, con mucho gusto te averiguo con precisión cuáles son los porcentajes que pagan ¿qué otra a cosa? la propiedad ¿Qué en otra otros cosa? países. ¿Qué otra cosa? Comercio ambulante, cobrar bien el Y predial, ¿qué más puede ser? el predial puede ser estímulos para evitar la contaminación, que finalmente te genera una descarga y mejora el medio ambiente. A mí me sale muy importante. Claro que la actitud de confrontación que tiene permanentemente el presidente no permite pensar en esto, pero un pacto nacional para que todos paguemos impuestos y una simplificación de los procesos para determinar la carga fiscal, porque es complicadísimo cumplir con el fisco, complicadísimo. Entonces, si él simplifica y digamos un pacto nacional para pagar efectivamente los impuestos, es posible que eso pudiera significar, o incluso hablar de un impuesto único, ¿no? También es otro de los impuestos, una de las ideas, un impuesto ya sea más sencillo, pagas un porcentaje sin margen de deducibilidad o con un margen de deducibilidad único y se acabó. Y sobre todo cobrarle eficientemente a las multinacionales que hacen transferencias y operaciones que les evitan muchos compromisos fiscales ante el sistema de administración tributaria. Oye, y además, insisto, hay muchísimas cosas más que pueden, insisto, que se puede recaudar. Ahí están los autos chuecos, en primera instancia, hago énfasis con esos. Hay, además, ve lo que se está discutiendo en Estados Unidos, ya el impuesto a por ejemplo, a las personas que más tienen allá. Ahí se está ya debatiendo como nunca, y aquí de repente a lo fácil, no, sería profundamente, sería un suicidio si lo hace Andrés Manuel López Obrador. Ahorita ya dijo que no, me voy con el audio, pero bueno, conclusión, Eduardo Torreblanca. Tenemos un gobierno que está reconociendo que está maniatado y que necesita urgentemente implementar mecanismos que le permitan tener mayores recursos para poder cumplir con sus compromisos y con los pendientes que fueron heredadas de otras administraciones. Y ahora que no nos sorprenda que tenga la necesidad de adelantar su proceso para el 2020, de tener mayores impuestos o de agregar a la lista de los impuestos otros más, porque no le van a salir las cuentas. Sí, pues es lo que se está encontrando y más con la situación que trae. Te agradezco mucho, estimado, te mando un abrazo. Como siempre, Luis Alberto, mi aprecio y muchas gracias. Igual, nomás una duda, ¿me puedes recordar cuánto se recaudaba la tenencia federal antes? ¿Cuánto era? ¿Te acuerdas? Aquí en Sonora era alrededor de 700 millones de pesos en el estado. Mira, yo tengo el dato de que regresando a este asunto estarían pensando en un regreso aproximadamente mayor a 150,000 millones de pesos. Al año. Sí. No, pues es mucho dinero, pues por eso lo quieren, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, no, hombre, sería igual, yo creo que la gente, imagínate que le digas, sí, ahora te voy a cobrar, vas a ir a pagar 2,000 pesos no, la verdad, sería la gente no lo va a aceptar, por más que diga, es un presidente muy popular, no, a ver, la gente no te metas con su dinero. Es decir, claro. La verdad, ya te dieron el voto, no, la tenencia, búscale por otra parte, que no se supone que, pues, el elefante obeso que es la burocracia la van a transformar y su discurso, no, sería un suicidio, la verdad, sería un suicidio. Yo creo que es una estrategia para medirle el agua a los camotes, como se dice esta, y
Y para que todo el mundo diga qué poca bueno, perdón que lo diga así porque así lo dice la gente, qué poca madre, y después te resulta con otra solución, que ahora sí las grandes rentas van a pagar más impuestos, y dices, ay, sí, este es un presidente justo. Veremos. Pero hay que estar muy atento. Gracias, estimado. Como Gracias. siempre. Un abrazo. Hasta pronto. Gracias. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted puede suscribirse para que nos vea desde su casa, de 6 a 9 hora Hermosillo, que es de 8 a 10 hora, de 8 a 11 hora de la Ciudad de México, así como si fuera a ver una película en Netflix, que también le quieren cobrar, por ejemplo, o un video en YouTube. Nos puede ver desde su casa, desde su oficina, o a cualquier hora del día. Suscríbase nomás a Proyecto Puente, dele alerta a la campanita. En Facebook también denle like a la fanpage de Proyecto Puente en Facebook. Estamos o en proyectopuente.com.mx, o baje su teléfono celular, se conecta al carro, como todo el mundo lo hace ahora, está en el teléfono, baje la aplicación para su teléfono celular en la Apple Store para su iPhone, en Google Play para su Android. Volvemos y próximamente, les recuerdo, también estaremos en Megacable en televisión para que usted esté bien informado. Volvemos, seguimos con el tema. ¿Qué opina usted? Volvemos. En Hospital Licona